buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico con Julio Villagrán. Estamos en una emisión más de este programa que gracias a Dios pues está llegando, penetrando a nuestro país y también fuera de nuestra frontera, ya en Estados Unidos nos reportan muchos amigos que están viendo este encuentro económico. Hoy es domingo y tenemos un programa especial para ustedes. Tenemos un programa que vamos a hacer un análisis de la coyuntura económica nacional. Hay tantas cosas que hablar de lo que pasa a nivel económico en nuestro país, tantas visiones, pero hoy tenemos una visión que creo que es una de las voces más reconocidas en el ámbito económico del país. Personalmente yo sigo detenidamente su opinión y este es nuestro invitado para analizar la coyuntura económica nacional, el ingeniero Mauricio Chusí Rusconi, que es un analista económico y expresidente del Banco Central de Reserva. Con él vamos a platicar esta noche y aquí le damos la cordial bienvenida. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Julio. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Vamos a tener una hora para poder analizar un poco lo que pasa en el país, ingeniero, y sin duda la vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Yo quiero contarles a todos ustedes que el ingeniero Mauricio Chusí Rusconi es un ingeniero civil y es un máster en administración de empresas del INCAE. Fue presidente del Banco Central de Reserva en la época del ingeniero José Napoleón Duarte. Ha tenido varios cargos, pero ha sido ex vicepresidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo FUSADES. Estuvo ahí durante 12 años apoyando a esta fundación. Fue director del Scotiabank al 2012. También fue director ejecutivo de la calificadora de riesgos Fitch Ratings para Centroamérica y es un reconocido analista económico. Además, exgobernador del Fondo Monetario Internacional, del Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos CEMLA. Ese es el perfil de nuestro invitado esta noche, el ingeniero Mauricio Chusí Rusconi, con quien vamos a platicar esta noche sobre la coyuntura económica del país. Ya regresamos. Bueno, estamos listos para comenzar nuestro encuentro económico de esta noche. Hoy platicaremos con el ingeniero Mauricio Chusí Rusconi, un analista económico que ustedes ya lo reconocen en la televisión nacional, aparece, aunque hace algunas pausas, dice él, para que la gente no se aburra de él, pero sin duda el trabajo que él está haciendo, analizando el país, creo que es muy importante. El perfil del ingeniero Rusconi creo que es vasto como para poder siempre darle al país algo muy importante. Un ingeniero civil que ha sido exitoso en la praxis y en el análisis de la economía, así lo pienso yo, ingeniero. Fíjese que eso es un poco de la maestría. Yo reforcé la parte de gestión pública, no particularmente la economía, sino que reforcé la parte de gestión pública, de políticas públicas, y eso me gustó mucho y empecé a trabajar en la parte de sistema financiero en Ecuador. Trabajé unos años en Ecuador, estuve 4 años trabajando en banca comercial y de ahí pues vine a ayudarle al país en una época tan difícil como era la época de la guerra, en la que el país no tenía divisas, teníamos problemas fiscales serios e incluso teníamos problemas cambiarios, porque yo no sé si se recuerdan que fue la época que hubo necesidad de devaluar el colón. Y es una época muy dura, vivíamos a 3 menos cuartillo, como dicen, y era una época en la que el país necesitaba de la concurrencia de todos los sectores para poder salir adelante. De ahí para adelante, pues he dedicado mucho tiempo al voluntariado. También he trabajado en medio ambiente con Salvanatura y en otras organizaciones sociales. Yo quisiera detenerme un poquito como usted lo está precisando, un momento difícil para el país cuando usted llega a ser presidente del Banco Central de Reserva. ¿Qué pasó? ¿El presidente Napoleón Duarte lo llama? ¿Eran amigos o cómo es que llega a ser presidente del Banco Central? Nunca he sido demócrata cristiano, pero mi padre había sido fundador de la democracia cristiana. Y en un viaje yo encontré al presidente Duarte en el aeropuerto y él me dijo, bueno, si llego a ganar las elecciones, ¿tú estarías dispuesto a colaborar conmigo? Y yo le dije que sí.
Entonces yo me vine de Ecuador con permiso. O sea, la gente del Banco del Pacífico me dio permiso para venir a trabajar al Banco Central con la idea de que cuando terminara mi periodo yo regresara a trabajar con ellos de nuevo al banco. Después de eso ya no regresé. Me volví a enamorar del país y la verdad que dije voy a trabajar en lo privado y como le digo, y en asuntos de materia económica, que yo creí que había aprendido algo en el Banco Central. ¿Qué le tocó vivir en el Banco Central de Reserva? Bueno, quizás lo más duro fue el tema de la devaluación, como les decía. Es decir, soy una persona que ha tocado vivir crisis económica y que me ha tocado tratar de ver el impacto de las medidas cuando los gobiernos les toca tomar medidas duras. Controlar la inflación. En aquel entonces la inflación nos llegó a 35%, hoy vivimos con inflaciones abajo del 1%, y fue una época muy dura. La guerra, el tema de la falta de dólares, hay que ubicarse en un contexto mundial muy complicado también, porque uno piensa solo en la guerra de El Salvador. La verdad que era la época de la crisis de la deuda de América Latina, en la que prácticamente toda América Latina dejó de pagar su deuda y únicamente El Salvador y Colombia fueron los únicos países de América Latina que no hicieron default, que no hicieron incumplimiento de pagos. Es cierto que en esto tuvo mucho que ver la ayuda exterior y la ayuda norteamericana en particular, la cual me tocó administrar y rendir cuentas. En mi época el Banco Central recibió más de 800 millones de dólares. Tuvimos que auditarlo por todos lados. Yo guardo todavía los informes de la rendición de cuentas de ese dinero porque, gracias a Dios, no faltó ni un centavo de ninguno de mis colaboradores. Puedo decir que alguien se apropió de un dólar en esa época que no se haya podido rendir cuentas en una forma apropiada. Esa historia económica de ese momento, de esa fotografía que usted le tocó vivir, ingeniero, ¿tiene relación con lo que el país ha venido desarrollando durante los 90, los 2000 y en esta época en que vivimos? Tiene algo de relación porque la crisis de la deuda de América Latina dio pauta a lo que después se llamó el modelo neoliberal. Es decir, una vez los países de América Latina habían caído todos en incumplimiento, los organismos internacionales tomaron una serie de disposiciones y forzaron a América Latina y a los países en desarrollo en general a aplicar una serie de medidas que se llamaron las reformas neoliberales, de las cuales yo pues no fui parte porque realmente, pero sí logramos ver que venía el proceso y que prácticamente nos iban a obligar a todos los países a entrar en ese modelo de ajuste. Esa fue, digamos, el preludio y por la parte política, hay que acordarse que eso es la última etapa de la Guerra Fría. Ya en el 89 cae el muro de Berlín y viene también las reformas políticas para romper los esquemas autoritarios de toda América Latina. Los gobiernos militares principalmente son guardados al armario y viene el proceso de paz en El Salvador que nos lleva a una nueva etapa de desarrollo. Una etapa que para mí está terminando en este momento y que requiere un refrescamiento nuevamente. Es una generación, van a ser 25 años de los acuerdos de paz y 25 años de esa transformación de la democracia en América Latina que ahora requieren una nueva visión, tanto en lo económico como en lo político. Es decir, a mi juicio, buena parte del modelo económico que se implementó durante estos 25 años está agotado. Ya hay que volver a generar un modelo que tome las cosas buenas de cada uno de los modelos que han estado vigentes, y en lo político viene una etapa en la que se va a exigir más transparencia, menos corrupción e incluso más democracia al interior de los partidos. Usted, con todos los modelos económicos que le ha tocado analizar, vivir, trabajar con ellos, ¿sí cree que es el momento que el mundo está demandando un nuevo modelo económico? ¿El país nuestro también está en esa misma línea? Yo creo que sí, está demandando
el mundo de un nuevo modelo económico, incluso un nuevo modelo político, que va más allá de los bipartidarismos y que ahora se está conociendo como transversalismo, que es, ya no se hablan de gobiernos de derecha e de izquierda, sino que, ni de modelos de izquierda y de derecha, sino que de modelos que le digo que toman lo bueno de la izquierda, lo bueno de la derecha y generan una nueva forma de hacer gobierno y una nueva forma de hacer política. Decía un invitado nuestro aquí en el espacio que, por ejemplo, en China se utiliza mucho el modelo de economía socialista de mercado, decía. Y a mí me llamaba la atención el término que él usó, porque es como la mezcla, es el poder unir, digamos, la economía de mercado con la economía, con la visión socialista. Sí, yo lo creo que el modelo chino es más un modelo de autoritarismo, de partido único con mercado. La economía social de mercado en sí, el modelo ese, que es un modelo que a mí me gusta mucho, es el modelo que implementaron en la Europa de la posguerra, en el cual se toman elementos de la economía de mercado, pero con un alto contenido social. Es decir, la subsidiariedad del Estado con los más pobres es muy alta y es un elemento fundamental del modelo de desarrollo económico. Es decir, eso fue sustituido después por la teoría de rebalse, es decir, la teoría de que hagamos crecer la economía y algo va a rebalsar para los pobres, que todos vimos al final de cuentas que lo que ha generado es más desigualdad. Es decir, en este momento, a nivel mundial y en estos países en particular, el modelo lo que ha generado es más desigualdad. Es decir, hay un grupo de personas que han acumulado más riqueza y a los pobres prácticamente no les chorrió nada. La Europa de la posguerra tiene esa gran virtud, con todas sus dificultades, tiene esa virtud de que creó ese modelo de economía social de mercado que permitió pues realmente combatir la pobreza en Europa y tener clases medias más amplias y más ciudadanos, sobre todo, que creo que es un elemento fundamental. Cuando digo más ciudadanos, me refiero a tener menos clientes, es decir, una política en la cual el Estado da menos dávidas, pero el ciudadano exige que el Estado le brinde más servicios, que es un poco lo que nos falta acá, porque definitivamente hemos visto más gasto público, pero menos, que la calidad de servicios no mejora y el Estado prácticamente no está atendiendo a los más necesitados. ¿Hay análisis, ingeniero, y con este vamos a comenzar el siguiente bloque? Quiero dejarle planteada la inquietud. ¿Hay algún análisis que se hace del tipo de economía o de política económica que el país está llevando en los últimos 2 periodos con los gobiernos del FMLN? Bueno, uno a veces discute en algunos cafés o discute con algunos amigos sobre este tema y dice uno, bueno, ¿cuál es la política que realmente estos 2 gobiernos últimos están tratando de implementar o han hecho? Y a veces uno como que no nota las diferencias con los gobiernos pasados, pero de eso quisiera su apreciación cuando regresemos después de este corte. Estamos nada más calentando motores con el ingeniero Mauricio Chusí Rusconi, un economista, digamos, apasionado de la economía, y que eso le ha llevado a que las cámaras de televisión del país siempre lo estén enfocando para que haga sus análisis económicos. Cuando regresemos, vamos a tener planteada pues esta inquietud y vamos a escuchar al ingeniero Chusí. Ya estamos de regreso en Encuentro Económico, hoy platicando con el ingeniero Mauricio Chusí Rusconi, analista económico, expresidente del Banco Central de Reserva en la época del ingeniero José Napoleón Duarte. Habíamos dejado planteada una inquietud, ingeniero, sobre el tipo del modelo económico, de la política económica que los últimos 2 gobiernos están implementando. Algunas personas no ven diferencia con un modelo neoliberal que se dice fue el que implementó Arena en sus gobiernos. Algunos creen que sí se está dando una transición lenta, pero sea una transición hacia modelos quizás un poco más de economía social de mercado. Pero de esas valoraciones quisiera escuchar, ¿cómo ve usted al país en ese sentido? Yo creo que
si tratamos de encontrar algo que caracterice desde el punto de vista de gestión económica a los dos gobiernos del FMLN, creo que nos va a costar encontrar alguna caracterización. Es más, es interesante plantearse qué es lo que realmente ha sucedido, porque mucha gente, es decir, sobre todo los inversionistas extranjeros, los mercados de valores en los que se cotizan los bonos de El Salvador, mucha gente esperaba ver un gobierno más de izquierda. Yo creo que no hemos visto un gobierno de izquierda. En parte, y hay que reconocerlo, en parte hay que ubicarse. Pero ¿qué podría ser realmente, ingeniero, un gobierno de izquierda? Porque tenemos varios modelos en América Latina que han pasado digamos, en la década pasada, sobre todo, gobiernos de izquierda en América Latina, pero con diferentes modalidades. Bueno, ¿Qué sería un modelo económico de izquierda? Por eso le decía yo, hay una cosa que no hay que olvidarse. Es decir, lo primero es que en el 2008, un año, meses antes de que tome posesión el primer gobierno del FMLN, se da el colapso económico internacional, se da la crisis económica mundial, y eso deja a todos los países con muy mala fundamentación, es decir, una economía mundial prácticamente en dificultades muy serias. Y eso a todos los países les quita margen de maniobra. El otro tema que no hay que perder de vista es que Venezuela, que como decían aquí los del FMLN, era el faro que iba a iluminar a los gobiernos del frente, empieza a tener dificultades. Y esas dificultades, en vez de sortearse, se fueron agravando con la reducción de los commodities. Y si uno ve los otros gobiernos de izquierda de América Latina, uno puede decir, tuvieron el apoyo económico de Venezuela, por ejemplo, el caso del gobierno de Nicaragua o los gobiernos del Caribe pertenecientes al ALBA y a Petrocaribe, tuvieron ese modelo que daba espacio para hacer más populismo. O sea, han sido gobiernos que no han cambiado y voy a explicar por qué creo yo que no han cambiado su estructura productiva y sus fundamentos. Y eso les permitió ser más populistas. Y el caso de Ecuador es interesante porque resulta de que una vez el petróleo se empieza a acomodar, o el caso de otros países que recibían los financiamientos de Venezuela, en la medida que eso va desapareciendo, se empieza a ver que los fundamentales económicos no fueron modificados y son países que han estado mostrando ya síntomas de crisis. Gracias a Dios, aquí no alcanzó a venir el dinero de ALBA, porque hubiéramos generado con el dinero de ALBA una serie de programas y de expectativas que probablemente a estas alturas de la película no se hubieran podido sostener. Yo quisiera ir un poquito para atrás, ingeniero, disculpe, con el tema de Sudamérica. Hay países, por ejemplo, el caso de Chile, que en los años 90 Chile era el modelo económico de regularización de los mercados, liberalización de mercados, mercados abiertos, libre mercados, y esas oleadas de ese tipo de modelos se corrieron por toda América Latina. El caso de Argentina también, el caso de Argentina que tuvo una experiencia tan difícil con lo del corralito, ¿verdad? Economías, o países que tienen recursos naturales mucho más grandes que los que podamos tener nosotros no tenemos casi nada, pero estos países han tenido recursos económicos, tienen cobre, tienen gas natural, tienen petróleo. Pero ¿qué ha pasado? Ese análisis creo que es interesante hacerlo. Usted vivió en Ecuador, usted sabe que Ecuador también es un alto productor de petróleo, pero ¿qué le ha pasado a estos países? No solamente en el caso del gobierno de izquierda. No se cambiaron los modelos productivos y no se hicieron las reformas estructurales que se tenían que haber hecho. Incluso Chile, que ha sido, llamémoslo así, el líder en modelo de cambio de modelos productivos y de reformas estructurales, muy poca gente lo dice, pero Chile dependía tremendamente de las exportaciones de cobre. Exportaciones de cobre que nunca fueron privatizadas. Y eso hay que aclararlo. El cobre todavía
Ese es del Estado. El del Estado. Entonces uno dice, bueno, el modelo neoliberal por excelencia nunca privatizó su principal recurso. Entonces aquí la gente piensa, Chile privatizó todo, Chile hizo todas las reformas estructurales, y Chile es el padre de los modelos de pensiones de toda América Latina, y el modelo de pensiones chileno ha necesitado incluso para sostenerse un incremento del IVA del 2%, y es un modelo que todavía recientemente ha habido una comisión de muy alto nivel para analizar las reformas al sistema de pensiones chileno, porque el modelo ha tenido que irse modificando en la medida que ha ido avanzando. El caso de Argentina sí es un caso típico de gobiernos populistas. Desde el surgimiento de Perón prácticamente, Argentina quizás ha pasado por sus periodos de juntas militares, pero la verdad es que el peronismo se afincó en Argentina y ha costado mucho que Argentina, con toda esa cantidad de recursos, claro, pueda salir adelante. Y hay que voltear a ver esos casos. Porque uno dice, ¿por qué el modelo populista no ha logrado ser un modelo exitoso? Y es porque simple y sencillamente reparte lo que no hay. O sea, no hay, también hay otra frase que dice, no hay almuerzo gratis. O sea, la gente, cuando los gobiernos empiezan a regalar cosas, la gente solo recibe y prácticamente no se genera una base productiva, no se generan las políticas públicas que realmente son las que sacan a los países adelante, sino que lo que se hace es que se fomente el parasitismo. Yo tengo una inquietud. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay tal vez no mucho en esa medida, pero liberaron mercados y dejaron que la fuerza privatizada, digamos, privatizadora, digamos, llevara el modelo económico de estos países. Pero ¿qué pasó en los años 90? ¿Esto no funcionó? ¿No arrancó? Bueno, el tema de fondo es que, primero, que no se hicieron todas las reformas estructurales, como le digo yo, que habían que haberse hecho. Y la otra cosa es el gran problema de que el modelo no fue distributivo. O sea, si usted ve, es decir, ¿por qué después de que están todos los gobiernos de derecha, llamémoslo así, es decir, aunque el término ya no me gusta usarlo mucho, pero todos los gobiernos que se identificaron con la derecha en los 90, después aparecen todos los gobiernos identificados con la izquierda? Después, porque el modelo, la gente dice, miren, ese modelo de los 90 con todo privatizado no nos dio bienestar. Entonces la gente va y busca, claro, en los gobiernos de izquierda a ver si hay posibilidades de que eso le genere bienestar. Y normalmente generan bienestar en los primeros momentos. Y Venezuela ayudó mucho a generar ese bienestar ficticio, pero cuando se acaba eso y regresan a la realidad, empieza a ocurrir lo que estamos viendo ahora, de que la gente, no es que la gente está regresando a los gobiernos de derecha. La gente está regresando a gobiernos que no se identifiquen ni con la derecha ni con la izquierda. Curiosamente, hablando de ese tema, ingeniero, ayer la UCA sacaba una encuesta, resultados de una encuesta, y sin duda en el fondo lo que está diciendo el salvadoreño, por ejemplo, es que está un poco cansado de este tema. De izquierdas y derechas. Por eso es que yo le decía a Julio que a mí no me gustaba mucho tipificar los modelos y los gobiernos con ese mote, porque la gente está en este país, es claro, viendo la encuesta ayer de la UCA, la gente está muy clara de que no quiere modelos con esa tipificación. Y eso debería hacer que las fuerzas políticas hicieran un poco de análisis, lean las encuestas. Una reflexión muy profunda, sin traten duda de entender a los ciudadanos, porque los ciudadanos, si no vemos cambios en esos dos partidos mayoritarios que a mi juicio le han hecho tanto daño al país, vamos a buscar otras opciones. Perfecto. Cuando regresemos vamos a seguir platicando con el ingeniero Chusí sobre nuestro país. Vamos a aterrizar un poco, ya hemos hablado un poco de América Latina, esos modelos neoliberales, luego el cambio que América Latina hizo hacia la izquierda, los gobiernos de izquierda, y el ingeniero Chusí dice, haciendo un resumen de este bloque, que se necesita comenzar a pensar en un nuevo modelo económico para el mundo y para nuestra América Latina y
sin duda, para nuestro país. Cuando regresemos con Dinero Chusí, seguimos hablando de este tema coyuntura económica nacional. Buenas noches, bienvenidos a un micronoticiero más, gracias a dinero.com.sb. Soy Alejandra Rochac y como siempre les voy a informar de las noticias de economía más relevantes de la semana. Empezamos. Grupo Grisal anunció la construcción de su nuevo edificio 4. Inicia la última semana de este mes de julio de 2016. Torre 4 viene a consolidar la oferta de oficinas corporativas en el complejo World Trade Center San Salvador. El edificio 4 contará con 12 pisos, 7 de oficinas y 5 de estacionamientos, ofreciendo al mercado 9,000 metros cuadrados de oficinas con altos estándares de seguridad, calidad, ubicación privilegiada y una disponibilidad de estacionamientos que supera la de cualquier otro edificio en el país, expresó el director de Agrisal Inmobiliario, Ricardo Augsburg. Con este nuevo proyecto se generarán aproximadamente 800 empleos permanentes y cuenta con una inversión de $20 millones, contribuyendo a la generación de empleos y a dinamizar la economía de El Salvador. En otra información es que el Fondo Monetario Internacional, FMI, rindió su informe final de la consulta del artículo 4, que corresponde al 2016, sobre el crecimiento y expectativas económicas de El Salvador. Una de las conclusiones es que para que el país salga de la crisis fiscal, tiene que crecer al 8% anual. El Salvador creció económicamente, según el Banco Central de Reserva, 2.5% en 2015, cifra que, aunque es un logro como lo ha planteado el gobierno, es insuficiente para que el país dé un verdadero paso hacia el desarrollo sostenible, ya que necesita al menos para respirar un 4%. Una de las recomendaciones del FMI es que para elevar el crecimiento potencial se necesitan reformas estructurales más amplias a fin de mejorar la competitividad y la inversión, respaldadas por medidas para reducir la delincuencia y la incertidumbre regulatoria. Si vamos a hacer un ajuste fiscal, también acompañémoslo con una serie de reformas que vayan encaminadas a minimizar la pérdida de producto y la pérdida de empleo. El nivel de ajuste es fuerte y tendrá impacto en el crecimiento, detalló el representante del FMI para Centroamérica, Mario Garza. Y en otra información importante es que Scotiabank realizó recientemente el lanzamiento de su nueva promoción para tarjetavientes. Gánate un bono mensual durante un año, así se denomina la promoción. Los clientes podrán participar en el sorteo de uno de los 3 premios mensuales que hacen al ganador acreedor de $1,000 por todo un año. Carolina Goches, gerente senior de tarjetas de crédito Scotiabank, explicó la dinámica, que consiste en que los participantes deben hacer uso de las tarjetas de crédito de Scotiabank Visa y Mastercard, y por cada compra que se realice de $25 o más, se acumulará un número electrónico y automáticamente participa en el sorteo para ganarse los $1,000 mensuales por todo un año. La promoción estará vigente del 11 de julio al 30 de septiembre de 2016. Este incluye un sorteo mensual para un total de 3 sorteos. El primer sorteo se realizará el 24 de agosto y en el mismo participarán todos los consumos realizados de 11 al 31 de julio. Bueno, y qué interesante promoción la de Scotiabank, y esas fueron las noticias de economía más relevantes de toda la semana, gracias a dinero.com.sb. Pues lo invito a que nos visite en nuestra página web y en nuestras redes sociales como dinero.com.sb para que usted esté informado de las noticias de economía más relevantes de El Salvador. Siga con Encuentro Económico. Buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe. Por cortesía de dinero.com.sb, busquen este sitio tan importante en materia económica, todas las noticias de actualidad del país en materia económica lo van a encontrar en dinero.com.sb. También recordándoles visitar nuestras cuentas de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los programas que hemos emitido acá
en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche platicando con el ingeniero Mauricio Chusí Rusconi, un ingeniero civil que le encanta la economía y el país también le encanta escuchar su punto de vista. Así lo vamos a poner, ingeniero, porque es cierto. Estábamos hablando de América Latina y hablando de todos los modelos económicos que han venido sucediendo en las últimas décadas y el cambio, por ejemplo, de gobiernos de derecha, gobiernos militares, gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, como que comienza, la gente está viendo las noticias, los cambios que están sucediendo en América Latina, ingeniero, y la gente dice, bueno, como que vamos a volver a gobiernos de derecha. Usted está diciendo que eso no es del todo cierto y que los modelos hay que repensarlos y que, por ejemplo, en el país, dice usted, Arena y el FMLN tienen que repensar su posición política y económica, como ven al país. Y la gente está clara, las encuestas lo están diciendo, como hacíamos la referencia de la encuesta de la UCA, que la gente, yo creo que el 52% de la gente dijo, no quiero nada de eso, no quiero saber de eso. Ya no se identifica con ninguno de los dos partidos. Esa es una situación interesante para analizarla, pero situándonos ya en el país, y usted está dándonos la punta de lanza, decir, necesitamos un modelo. ¿Cómo tiene que ir ese modelo? ¿Qué elementos debe considerar en esta actualidad, en este momento que vivimos en el mundo? ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta, ingeniero, para poder ir haciendo la política económica de cada país? Yo creo que quizás el elemento de política económica que se ha vuelto fundamental en la economía mundial es el tema fiscal. ¿Por qué? Porque definitivamente después de la crisis de la deuda, después de la crisis financiera del 2008, los países, para mantener andando el crecimiento, todos tendieron a incrementar su endeudamiento. Y El Salvador no ha sido la excepción, al contrario, yo creo que El Salvador ha sido quizás un país que ha sido la excepción porque se ha endeudado más que el resto de los países del mundo. Es decir, el país ha recurrido en exceso a financiarse por medio de deuda y puso todo el énfasis en tomar deuda y en tener déficits fiscales. Y lamentablemente desde el 2009 el gobierno no entendió de que el tema de la actividad económica, del crecimiento económico, de la generación de empleos y de generar un clima adecuado para la inversión era fundamental. Y más bien, es decir, ubicándose en un gobierno que durante los 5 primeros años de gobierno del FMLN, lo que hubo fue una confrontación con el sector privado que a estas alturas debería quedarnos claros que fue estéril. Y que parte de la problemática que estamos atravesando ahora en materia de seguridad pública, incluso fue que no logramos generar los empleos para los jóvenes que se requerían, de que no hemos podido generar opciones y alternativas para nuestros hijos y incluso para nosotros, en el sentido de que hayan oportunidades de trabajo para todos. Más bien, es decir, este ha sido un periodo de mucha confrontación, de pérdida de confianza, y que lo que hemos hecho es endeudarnos hasta que hemos llegado a un momento en el que las finanzas públicas han empezado a flaquear. Y han empezado a flaquear por dos lados. Uno es que sabemos, y es una cosa que hemos estado diciendo, que las finanzas públicas no son sostenibles en el largo plazo. O sea, si no corregimos algo, y eso es quizás lo primero que hay que corregir, no van a haber recursos para atender los principales problemas de la población, como es el tema de la inseguridad. Tú mencionabas la encuesta de la UCA, es clarísimo que la gente piensa que lo primero que hay que arreglar en el país es la inseguridad. Para eso se requieren recursos. El otro tema, es decir, las generaciones de empleo, para eso se necesita generar inversión y que haya nuevas empresas generando empleo. Y así podemos decir, para que haya más educación, para mejorar la salud pública en los hospitales. Pero la forma de generar esos recursos pasa porque haya una buena administración, que haya un gobierno que, como hablábamos, que defina para dónde vamos. Y yo creo que esa es una cosa que ha faltado.
Ahora, el hecho de haber tomado tanta deuda nos coloca en una posición de insostenibilidad en el largo plazo, y la otra cosa es que el Estado se dedicó a cuidar la caja del gobierno. Y lo repitieron durante mucho tiempo, que el país lo agarraron después del periodo de la guerra y que agarraron un país totalmente destruido. Y que eso le costó a los gobiernos de Arena impulsar o hacer crecer este país económicamente como muchos quisiéramos. Luego el FMLN comienza su periodo y empieza a decir que Arena ha dejado en bancarrota al país y que su política económica ha traído destrucción y ha traído afectación hasta los consumidores, hasta al país en general. Ahora hoy en la mañana escuchaba a un político hablar de Arena y decía, es que necesitamos, la única opción aquí en este país es Arena, dice, porque la gente ya está viendo que esto es un total desastre los dos gobiernos del FMLN. Pero el salvadoreño se pregunta entonces, ¿para dónde vamos? El salvadoreño común y corriente, ingeniero, la gente que en el día a día le cuesta ganarse su dinero, la gente que amanece pensando que ha adquirido deudas, que debe muchas cosas y que el país no crece económicamente. ¿Cómo poder explicarle a la gente esto que políticamente a veces uno quiere darle una explicación, pero no la encuentra? Yo creo que lo primero, como decía yo, es que los partidos políticos tienen que mirar a la opinión de los ciudadanos. ¿Qué siente la gente? ¿Qué sienten mis votantes? Y los votantes les están diciendo, miren, cambien el rumbo, cambien su actuación. Yo respeto a ese político que dice que Arena es la única opción, pero yo diría que lo que Bueno, fue el señor Zamora que se está postulando como presidente del COENA. Como presidente del COENA. Yo lo que digo es que no puede ser, si Arena no cambia y el Frente no cambia, ese 52% que ya dice que no ve en Arena ni en el Frente ninguna opción, va a continuar creciendo. Y lamentablemente, es decir, eso nos va a colocar en una posición de riesgo. ¿Por qué veo yo que es una posición de riesgo el que la cantidad de gente que no identifica a esos partidos como una solución? Es porque puede aparecer aquí cualquier líder populista y apropiarse de ese 50 y tanto % de gente que no ve en los partidos fuertes que tenemos una posibilidad para el siguiente periodo presidencial. Entonces, ¿qué es lo que le diría yo a estos políticos? Es decir, es que ellos tienen que plantear que sus partidos van a actuar distinto. Porque si los partidos van a actuar como actuó Arena en los 25 años y el Frente va a actuar como ha estado actuando en estos 7 años, la ciudadanía no va a verlos como una opción. Los va a desechar, pero además de eso, creo que todos vamos a pasar por un periodo muy complicado en materia económica. Yo quisiera hacer una introducción al último bloque, haciéndole esta pregunta, ingeniero. Algunos creen que el país está tan mal económicamente que esto es insalvable. Que el tema del impago, que el tema del quiebre económico del país, que no hay solución. Algunos dicen, vean el caso de Grecia, vean el caso de Argentina en su momento. El Salvador está en esa misma situación. A manera de, luego hablaremos inclusive el tema del Fondo Monetario que estaba en el país recientemente, quisiera que lo platicáramos, pero en un primer momento, ¿usted considera que el país está en esa situación? No, yo creo que el país tiene solución. Creo que hay espacio económico para corregir las cosas que hay que corregir. Sí creo que se requiere primero la decisión y un acto de gobierno, porque el problema es que nos hemos venido deteriorando y uno ve que no ve que el gobierno cambie el curso. Entonces, lo que se requiere es que el gobierno gobierne, porque cuando hablábamos de cuál es el modelo, uno dice, bueno, no veo modelo, no veo unificación de pensamiento entre el equipo económico, sino que a veces uno dice una cosa, el otro dice otro. El otro día, por ejemplo, yo estaba en la televisión y llama el ministro de Hacienda para corregir un tema y dice pues que sí viene una misión del Fondo Monetario y
días después los mensajes ya no eran tan claros, eran más confusos, y entre los mismos elementos del gabinete económico no hay una coherencia. Yo en ese sentido he tenido un poco de esperanza en los últimos días cuando el presidente dice: sí necesitamos llegar a un acuerdo de nación, sí necesitamos abordar el tema fiscal. Yo lo que le recomendaría al señor presidente es que cuanto antes diga cómo va a buscarse ese acuerdo. Y que él, que es el presidente de la República, el líder, el que debe liderar el proceso de sacar adelante el país y de evitar que vayamos a llegar a un impago o a una crisis económica, que asuma su rol. Él es el que tiene que tomar las riendas del tema económico y él es el que tiene que sacar adelante el país. Si usted, presidente, no va adelante con eso, la responsabilidad de que el país tenga un colapso económico será suya. Así que yo lo que invito al presidente es que vaya adelante con su proceso que planteó a la nación, porque la nación requiere que él tome ese liderazgo. Bueno, está platicando con el ingeniero Mauricio Chusí. Qué interesante la posición. No debemos caer en la desesperanza, ingeniero. Hay un espacio. Para nada, hay espacio para sacar adelante el país, hay espacio para que evitemos un colapso económico, para que evitemos llegar a una Grecia o una Argentina, y ese espacio está ahí en la mesa del gobierno fundamentalmente. La pelota está en esa cancha. La pelota, a mi juicio, está en esa cancha. Ok. Cuando regresemos en el último bloque vamos a ver un poco con lupa y vamos a aprovechar la presencia y la opinión muy atinada del ingeniero Chusí sobre nuestro país, sobre el crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional ha estado en el país también y hay algunas cosas que se están recomendando. De eso vamos a preguntarle en el último bloque a nuestro invitado. Ya estamos en el último bloque de Encuentro Económico con Julio Villagrán, platicando con el ingeniero Mauricio Chusí, un analista económico, expresidente del Banco Central de Reserva, y hemos estado platicando sobre América Latina, hablamos ya de El Salvador. Ingeniero, el crecimiento económico nuestro es bajo, un crecimiento que no se espera que en los próximos años se eleve tanto. Se habla de 2,3, perdón, pero no se ven expectativas de un crecimiento más grande. ¿Qué está pasando? Bueno, gran parte del problema estriba en lo que mencionamos, que no hay un clima de inversión. El país es como una maquinaria que tiene una capacidad de producir bienes y servicios, que es lo que se mide en el crecimiento económico, cuántos bienes y cuántos servicios producimos. Esa capacidad, los cálculos lo que dicen es que nos permite crecer entre un 2 y un 3%. Algunos dicen que el PIB potencial puede crecer el 2%, otros dicen que el 3%. Entonces, cuando andamos creciendo 2.5 como el año pasado o 2.5 como crecimos este primer trimestre del año, estamos ya cerca del límite de la capacidad de producción del país. Entonces, ¿qué hay que hacer para crecer más? Tenemos que tener más fábricas. Más fábricas, tenemos que aumentar. No producimos nada, ingeniero. ¿Qué producimos los salvadoreños? No crea, mire, yo ayer platicaba con algunos amigos y les decía, miren, hay que voltear a ver, El Salvador produce muchos servicios. La economía está evolucionando y cada día producimos más servicios, pero tenemos que aumentar. Cuando yo digo la fábrica, estoy ocupando un modelo, una imagen, pero tenemos que tener más inversión. Ese es el mensaje. El Salvador necesita más inversión y para que haya más inversión privada debe mejorar el clima de inversión. Nadie va a invertir en un país donde el gobierno o los gobernantes o su partido de gobierno lanza una serie de amenazas y de ataques contra los que van a invertir. Entonces, las familias que tienen los hijos que van a entrar a la edad productiva y que van a salir a buscar empleo, lo que tienen que ver es que un gobierno que ataca a los inversionistas, lo que está haciendo es restándole oportunidades a sus hijos.
Entonces el gobierno tiene que aprender a manejar, tienen que recordar que el gobierno no es un gobierno del partido. El presidente y su equipo de gobierno son el gobierno de todos los salvadoreños. ¿Usted considera que este gobierno, hablando del gobierno del profesor Sánchez Serén, es un gobierno que en su confrontación con la empresa privada sin duda ha generado inquietud para que la empresa privada y la inversión extranjera reconsideren estar en este país? Yo creo que sí. Y lo voy a poner con ejemplos sencillos. Por ejemplo, se han hecho gran cantidad de impuestos mal diseñados. Impuestos mal diseñados. Mal diseñados. O sea, vaya, por ejemplo, yo lo he dicho varias veces y perdonen que repita, por ejemplo, es absurdo que se le ponga impuesto al crédito. Todos los salvadoreños, los empresarios y los no empresarios, las familias salvadoreñas necesitan crédito. En todo el mundo, si alguien leyera sobre economía y se enterara, en todo el mundo lo que se está tratando es de hacer que se preste dinero. Que llegue crédito para que se formen empresas, que llegue crédito para que la gente ponga sus negocios, que llegue crédito para que la gente consuma sus bienes y sus servicios. Y aquí le meten impuesto al crédito. Entonces, vienen los economistas, los expertos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y dicen, miren, ¿y a quién se le ocurrió ponerle impuesto al crédito? A este gobierno. Pero impuesto al crédito no se pone. Entonces, después viene a decir, en Centroamérica las empresas pagan 30% de impuestos. Aquí se les ocurre ponerle 35%. Si usted fuera empresario, Julio, o usted, señor televidente, y afuera le cobran 30% de impuestos y aquí le cobran 35%, ¿a dónde va a poner su empresa? ¿A dónde le pagan más impuestos? Sean patriotas y vengan a poner su empresa donde le van a cobrar más impuestos. Nadie hace eso. Pudiéramos entonces dar esa explicación con aquellos que critican que los grandes consorcios de salvadoreños se van a otros países a invertir. Por ejemplo, se ven inversiones de esos consorcios salvadoreños en Nicaragua, en Costa Rica. Mire, eso es un cuento chino, como dicen. Buena parte de las empresas que invierten han invertido, por ejemplo, en centros comerciales. ¿Tiene el país capacidad para tener más centros comerciales? ¿O será que ya tenemos demasiados centros comerciales? Si a mí me dijeran, miren, los salvadoreños se van a poner las fábricas a otro lado, desaprovechando la calidad de la mano de obra salvadoreña, yo le diría, sí me preocupa. Pero si me dicen, mire, fíjese que fueron a construir un hotel en Colombia, yo lo que preguntaría, bueno, ¿y qué quieren? ¿Que se construyan más hoteles aquí si no hay gente para que se aloje en ellos? Entonces, esos cuentos chinos son cuentos para engañar tontos, perdónenme. ¿Vea? Pero las empresas salvadoreñas que van y construyen hoteles, van a donde se necesitan hoteles. Le voy a poner dos temas. No tenemos mucho tiempo ya, pero le voy a poner dos temas, ingeniero. Unos dicen, evasión y elusión fiscal es lo que nos está perjudicando. También mire, hay problemas y hay un problema de informalidad fuerte en este país. Yo continuamente lo digo, miren, hay medianos y grandes empresarios en el sector informal que nunca han pagado un peso de impuestos. Ahora, hay empresas que evaden impuestos y que necesitamos que se les controle. Y yo admiro mucho lo que ha estado pasando en Guatemala, donde la CICIG ha estado haciendo que los empresarios evasores paguen los impuestos, pero documentándolo. Aquí, cuando el ministro habla de todo ese montón de empresas que no han pagado los impuestos, buena parte, ninguna de esas empresas o muy pocas empresas han sido condenadas. Lo que hay son disputas, y las disputas son parte de que no hay leyes bien hechas. ¿Qué es lo que sucede en muchos de los casos? El empresario utiliza la ley a su discreción y el Ministerio de Hacienda quiere utilizar la ley a su discreción. Las leyes tributarias no pueden ser discrecionales, ni para los empresarios, ni para las autoridades.
Las leyes tienen que ser claras y los empresarios tienen que estar obligados a cumplir la ley. Ahora, ¿hay espacio para combatir la evasión? Yo digo que sí hay espacio. Y buena parte del trabajo que se ha estado haciendo los consultores en el Ministerio de Hacienda es en exigirle y pedirle y recomendarle al Ministerio de Hacienda que mejore la administración tributaria. Le pongo el otro tema, ingeniero. Y solo una ¿Cómo cosa, no? ¿Cómo no? Sí. solo para que vea. Si usted ve los análisis, en el 2007, 2008, la recomendación era aumentemos la base tributaria, aumentemos el número de contribuyentes, Julio. Si usted va y revisa cuánto se han aumentado el número de contribuyentes en los 7 años de gobierno del FMLN, cuando hablábamos de qué puede hacer un gobierno de izquierda, una de las cosas fundamentales que tiene que hacer un gobierno de izquierda es aumentar el número de personas que paguen impuestos. El aumento de la base tributaria en este país, prácticamente no ha habido aumento de base tributaria. Eso quiere decir que se han quedado en el estribillo diciendo, miren, las empresas no pagan, pero realmente a los que no están pagando, los que no contribuyen, nadie los está persiguiendo. Gasto excesivo del Estado. Hay una crítica Ese es muy fuerte sobre un tema horrible, porque no solo hay un problema de gasto excesivo, se han contratado un montón de personas en el gobierno, más de 40,000 personas, y muchos de ellos sin llenar los requisitos, sino que el requisito ha sido pertenecer al partido de gobierno. Y eso ha deteriorado la calidad de los servicios públicos, y yo creo que es notable. Los salvadoreños saben que en vez de mejorar la calidad de los servicios públicos se han deteriorado. Pero además de eso, hay problemas de corrupción que no están siendo abordados, incluso que el gobierno, porque yo entiendo que el Frente defienda, no estoy de acuerdo en que los defienda, pero entiendo que el Frente defienda a sus correligionarios corruptos, pero que el gobierno los encubra es una cosa que no se debe tolerar, porque la corrupción deteriora a los pueblos. Entonces hay problemas de transparencia, hay problemas de corrupción, que uno también, cuando tú me preguntas, Julio, ¿qué esperaba un gobierno de izquierda? Yo esperaba que los gobiernos de izquierda no fueran tolerantes con la corrupción, ni mucho menos que propiciaran la falta de transparencia que hemos estado viendo en este país. Ingeniero, tenemos que terminar. Su último mensaje para el salvadoreño que nos está viendo, que tal vez está observando las cosas políticas, cómo se mueven. Creo que usted ha dado una palabra de aliento para el salvadoreño. ¿Qué le diría usted a los salvadoreños en este momento? Exijan que el gobierno gobierne, que lo que falta es gobierno en este país. Ingeniero, gracias por estar con nosotros en este encuentro económico. Muy agradecido de que haya compartido. Se nos han quedado un montón de temas. Sin duda habrá otra oportunidad para que podamos seguir platicando. Gracias, Julio. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, a todos ustedes, gracias por quedarse con Encuentro Económico. Recuerde, todos los domingos a las 8 de la noche y los jueves en su retransmisión a las 10 de la noche. Pasen todos buenas noches.